Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a dar lectura desde el verso 1 al 10 inclusive. Si lo tenemos, damos lectura a esta su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gloria a su nombre. Y como vemos, desde el comienzo de la carta, el apóstol Pablo anima a Timoteo, lo alienta, y es justamente a causa de las cosas que le estaban sucediendo, porque como todo cristiano hay conflictos, hay situaciones, hay luchas, y ninguno de estos hombres fueron la excepción, sino que por el contrario, a causa de la gran noticia que tenían, del privilegio de anunciar el Evangelio, también obviamente tenían conflicto. Y aquí le trae a la memoria el apóstol Pablo, le hace recordar la fe que había en él, la fe que había recibido o había sido transmitido por su familia. Entonces le recuerda estas cosas que para Pablo tenían valor, y a su vez le hacía recordar a Timoteo para que también él cobre ánimo y cobre valor por lo que ya poseía de Jesucristo. Y le dice en el verso 6 del capítulo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Miramos la importancia a veces de necesitar ese aliento, o que alguien nos despierte a la realidad que estamos viviendo y a la realidad de que se nos ha sido dado algo para que nosotros seamos no solo una persona diferente, sino una persona que lleve palabra de vida, que lleve con su conducta ejemplo para los demás. Y vemos cómo se necesita en muchos casos, y en que era un joven, como oíamos días atrás, un joven que se había dispuesto en las manos de Dios a servir, que fue ejemplo en su forma de tomar las cosas de Dios. Aquí vemos que de alguna manera, y a causa de lo que sucedía, necesitaba ser alentado, y Pablo no se tardó en hacerlo. Y entonces le dice en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo sigue alentando, le sigue haciendo darse cuenta lo que posee. Seguramente en sus pensamientos, aunque la carta no lo aclara, y por lo que dice el contexto, en sus pensamientos estaría en un conflicto terrible a causa de su maestro o el apóstol con quien estaba él sirviendo a Dios, a quien estaba acompañando, ahora estaba allí preso. Y como siempre decimos, el apóstol Pablo, preso siempre por la causa de Jesucristo, preso aquí otra vez. Vemos como pareciera que se iba a desalentar Timoteo, y Pablo lo alienta con estas palabras, ¿sí? Que no desmaye, que no desista, que le había sido dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio.
de que poder dominar las situaciones, de poder dominar las cosas. Eso es lo que significa el dominio propio. El hombre tiene un poder, una autoridad dada por Dios para cambiar las situaciones, porque nos hizo nacer de nuevo para que obtuviésemos esa victoria. Entonces le recuerda, le recalca. Por lo tanto, dice en el verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Otra vez. ¿Ves que no carece de capacidad? ¿No carece de ese poder dado por Dios? ¿Ve cómo lo alienta? Que no se avergüence de dar testimonio del Señor, ni de Él que estaba preso en ese instante, ni de Él que estaba preso en ese momento, sino participa, dice, de las aflicciones por el Evangelio. Participar de las aflicciones por el Evangelio, a veces son situaciones como les ha tocado a ellos, luchar con un montón de personas que creían tener la verdad y que se rebelaban como religiosos que eran contra la verdad dada por Dios. Y luchaban contra esas cosas. A más de esto, luchaban también con su propia persona. Porque ¿por qué necesitaría aliento aquí el Timoteo del apóstol Pablo? ¿Por qué lo necesitaría? Y porque las cosas que le rodeaban, los problemas que había, las situaciones que estaba pasando, y seguramente le hacían dudar o le hacían pensar en un montón de cosas, por lo cual necesitó ese aliento de Pablo. Le dijo, mirá, no hay cobardía en nosotros ya, porque Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora también puedes participar de los sufrimientos, de las aflicciones, por el Evangelio a causa del poder de Dios. Porque si no hubiese este poder de Dios, ni siquiera se nos instaría en lo más mínimo a sufrir o a padecer por Cristo. Pero como sí se nos dio, como sí Dios es el que sabe, Cristo es el que nos ha dotado de este poder, entonces también nos anima a que nosotros, a pesar de las aflicciones, de los conflictos y de las situaciones y de cualquier problema que se presente, siempre recordemos que tenemos un poder dado por Dios para hacer su voluntad. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a su nombre. Allí está el aliento del apóstol Pablo para Timoteo, como le encarga, hermanos amados, le aclara, mejor dicho, le recalca que hay un poder en sí mismo que fue dotado de algo especial para hacer la obra de Dios, porque si no, el mismo apóstol Pablo no podría hacer esta obra. El mismo, porque no era, como siempre decimos, no era una persona especial. Lo especial que tenía era que Dios lo había dotado con su poder, con dones ministeriales para poder ministrar al pueblo de Dios y hacerlo crecer en conocimiento y en verdad de Dios. Así también nosotros, no hay diferencia, Dios nos ha dotado de este poder para poder obrar conforme a su voluntad en todas las cosas que nos puedan suceder. Siempre hacer lo que a Dios le agrada o lo que es correcto en cuanto a todo propósito de Dios. Dice entonces tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la Nueva Traducción Viviente se lee así: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, Dios proveyó. Esfuérzate en la gracia, echar mano, tomar de aquello que se nos fue dado, llevarlo, decía anoche el Señor, llevarlo a la oración, al ruego a Dios, en búsqueda de aquella ayuda que vendrá, como así vino a la persona de Jesucristo. Cuando nadie vio nada, cuando todos pensaron que las cosas seguían su rumbo normal, la Escritura relata de que un ángel del cielo descendió para fortalecer a Cristo Jesús.
Y era el Hijo de Dios, era el que vino del cielo, era la persona santa que había de nacer, era todo aquel sello maravilloso de las promesas de Dios. Sin embargo, como hombre y en esta carne, necesitó la ayuda de Dios y la obtuvo mediante la oración. Así también la iglesia, así también los cristianos, así también nosotros, como hijos de Dios, aunque tengamos el mayor de conocimiento, la mayoría de conocimiento, aunque fuéramos nosotros muy entendidos, jamás una persona entendida se olvida que el poder viene de Dios, que la ayuda viene de Dios y que todo lo que nosotros necesitemos Dios nos lo puede dar siempre y cuando sea para su obra, para la gloria del Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Y le dice esto tan hermoso: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. La palabra idóneo quiere decir competente, una persona capaz, una persona competente. Ahora, qué importante es, porque como hace un hombre que tiene que encargarle a otro una responsabilidad tan grande, y nosotros decimos, y a veces hay cosas en las que exageramos, hablando de cosas espirituales, y como yo le tengo que encargar cosas espirituales a un hombre, entonces tengo que orar a Dios, que Dios me dé la luz, que Dios me dé el entendimiento, y acá dice que él tiene que fijarse que la persona a quien le vaya a compartir este conocimiento tiene que ser una persona competente. ¿Cómo se sabe si es competente? Es una persona que es una persona que se ocupa, es una persona que no pierde el tiempo, es una persona que no se deja llevar por cualquier cosa, no se desvía del propósito de Dios. Pero antes de ser competente tiene que ser fiel. Gloria a su nombre. No puede, esto le precede en realidad. Fiel primero, competente después. Miramos lo que significa la palabra fiel. En este pasaje, el griego es pistos. Una palabra que tiene varios significados íntimamente relacionados, o sea, que apuntan siempre a una forma de obrar de la persona. Y dice lo siguiente: el fiel es una persona que cree, primer virtud de destacar, es leal y es creíble. 3 puntos vitales para un verdadero ministro de Dios. 3 puntos vitales para un verdadero mensajero de Dios. 3 puntos vitales para un verdadero cristiano. 3 puntos vitales para todos aquellos que nos hacemos llamar hijos de Dios. Tenemos que ser personas que creamos verdaderamente en Él, que seamos leales al Señor y que seamos creíbles ante todos los demás. Que no despierte dudas de nada, que no despierte sospechas de nada. Esto es lo que manda, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Así es como la persona debía ser calificada según el apóstol Pablo, y le encargaba a Timoteo que tuviera este cuidado. Cómo tenían que ser las personas, cómo tenían que ser aquellos que iban luego a ministrar. Ahora, ¿no es el propósito de Dios que todos alcancemos una misma estatura? Entonces no podemos solamente descansar sobre algunas personas que tienen un don ministerial para que tengan esta conducta, porque el llamado de Dios es, una vez que estableció o constituyó los ministerios, es para que aprendiéndolos ellos mismos compartan con todo el pueblo y todo el pueblo sea esto. Todo el pueblo alcance esto. Porque si no, ¿cómo se mostrará el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se mostrará la grandeza de Dios en los creyentes, en los hijos de Dios? Así que tiene que creer, tiene que ser leal y tiene que ser creíble. Amén. Y luego le muestra la figura del soldado, del atleta, del labrador, como lo hemos visto. Y en el verso 7 dice lo siguiente: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo. Le está llevando a pensar, le está llevando a meditar, le está reclamando que lo piense, que lo medite. Ahora vamos a ver el significado. Porque no le está diciendo cosas porque se le ocurrieron, cosas porque le vinieron sencillamente a la mente, sino que le estaba dando ejemplos prácticos que muestran una labor y un resultado.
Ejemplos prácticos que muestran una ocupación y un resultado. El labrador no puede participar del fruto si no trabaja. El atleta no puede ejercer su disciplina, ahí está, su disciplina si no hay un ejercicio previo, si no hay una ocupación. Y así cada cosa, el soldado debe aprender a estar sujeto, a obedecer órdenes y hacer todas las cosas que disciplinariamente le encargasen sus jefes. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Cosas prácticas. No se puede obtener algo sin hacer algo primero. Y aunque nosotros, hermanos amados, tenemos, por gracia y misericordia de Dios, como regalo de Dios la salvación, como siempre decimos, las personas que son salvas, las que pertenecen a este reino, las que nacieron de nuevo, tienen una vida, tienen una ocupación, tienen una forma de vivir y van progresando y van mejorando cada día en lo que Dios les ha enseñado. Por eso es que tenemos nosotros que estar atentos a todas las cosas que Dios nos habla, pero por sobre todas las cosas a todo lo que ya Dios nos ha encargado como sus hijos. Considera ejercer la mente, comprender, captar, prestar atención, considerar, poner juntos mentalmente, percibir con la mente, pensar acerca de. Y como tantas veces explicamos, parece que esto no estaría bien el ocuparse, antes era tabú hablar de esto, de que el cristiano usara la mente, porque éramos tan espirituales que no se podía usar la mente, había que depender del Espíritu de Dios. Y allí nos hicimos evangélicos sin conocimiento, evangélicos sin conocimiento de la verdad. Pero no, es lo que hay que usar, por la fe entendemos, ha dado ahora Dios un entendimiento, y ese entendimiento está en el hombre nuevo, que puede comprender las cosas espirituales, pero también debe crecer en las cosas espirituales. Debes aprender a decidir como un hombre espiritual. Debe aprender a resolver las cosas como un hombre espiritual. Y para esto no solo se necesita el ejercicio, sino del maestro que nos enseñe cómo vivir o obrar en cada actitud. En qué forma tomar, qué cosas hacer, en qué momento, en qué tiempo. Entonces acá Pablo le dice bien claro, considera lo que digo. No te estoy diciendo cosas al aire. Pensalo bien, meditalo bien. Jesucristo consiguió la salvación para los hombres. Amén, consiguió la salvación para los hombres, pero no fueron solamente palabras, no fueron solamente promesas de Dios, sino que tuvo que venir a esta tierra, caminar por ella, sufrir, padecer, ir a la cruz, morir en la cruz, ser sepultado, sujetarse a la muerte y resucitar al tercer día para darnos la victoria. No son cosas de palabras, no son cosas que se pueden solamente decir y esperar que algún milagro suceda. Y aunque el milagro de la vida sucedió de una manera sorprendente, que aún el mismo diablo no supo ni cómo Dios lo iba a hacer, también es cierto, hermanos, que hubo que ocuparse de todas aquellas cosas que ya estaban escritas y que le tocaban al Señor Jesús caminar por esa senda. No fue fácil, nunca fue fácil. No fue fácil venir a imponer, a implantar una nueva naturaleza, un hombre que vino del cielo a mostrar y a exhibir lo que era un hombre sujeto a la voluntad de Dios. No es fácil hoy en día mostrarse verdaderamente limpio de conciencia delante de Dios y delante de todos los hombres. Y quizás todavía ninguno pueda hacerlo, todavía ninguno podamos hacerlo, porque siempre nos falta algo. Siempre hay cosas que directamente no nos acusa nuestra conciencia. ¿Será que se cauterizó o será que todavía no desarrollé de tal forma esta vida nueva que no siento nada? Entonces hay cosas que nosotros como cristianos, hijos de Dios, por ahí de repente hacemos, pensamos, decimos, que a lo mejor ya no tendrían que estar, o tendrían que al menos hacernos sentir de una forma diferente. Pero todo, hermanos míos, todo es un proceso de Dios. Nadie crece porque quiere. Ayer decía el Señor acá, nadie puede añadir un codo a su estatura, por más que se esfuerce, ¿se acuerda? Cuanto más el desarrollo, porque aquel que está apto para juzgar alguna cosa, alguna condición, alguna situación, no está apto cuando está juzgando. Así que automáticamente la misma persona queda no apto para presentarse como una persona con una buena conciencia.
Porque esto es, la enseñanza es para mi vida, para su vida, para nuestra vida. No es de Dios a mí para ustedes. No es de Dios a ustedes para mí, sino esto es para que cada persona se haga cargo delante de Dios. El consejo de Pablo aquí no era una imposición, sino era una enseñanza de conocimiento del poder que le había sido dado por Dios. Que tenía que ir en busca, que tenía que buscar en su mente, que tenía que pensar en estas cosas, que tenía que estar ocupado en ello, porque para eso Dios le dio el entendimiento, porque ahora podía entender por medio de la fe un montón de cosas que a lo mejor antes no entendía, pero ahora que tenemos un entendimiento que mediante la fe nos gozamos de tenerlo, de poseerlo, hay muchos ejercicios más que se tienen que añadir a nuestra vida particular, a nuestra vida diaria, y esto es lo que nos va a perfeccionar. ¿Lo cree? Pensar acerca de, le dice bien claro, considera lo que digo. No es fácil llegar allá. Vamos hacia la meta, pero no estamos ya en la meta. Vamos en busca de la corona, pero todavía no ganamos nuestra corona. Vamos en busca de ser la esposa, pero todavía no estamos vestidos. Y aunque al final de la Biblia muestra bien claro que su esposa ya se ha preparado, se ha vestido, es algo profético que va a suceder, que el apóstol Juan lo vio hecho, y que no sabemos si nosotros estábamos ahí o no. Pero sabemos en qué condición estamos hoy. Sabemos cuánto nos falta, porque Dios nos dio entendimiento para saber. Sabemos qué cosas tenemos que despojarnos. Sabemos, de ahí a que lo hagamos, o de ahí a que sintamos el deseo o la amonestación de hacerlo, hay un proceso de Dios. Hay un proceso de Dios. Si el Evangelio fuera tan sencillo como algunos piensan, o sea, vivirlo, no tendríamos las dificultades que tenemos para que los cristianos obren conforme al Señor. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento, sunesis la palabra. Sugiere la rapidez de percepción. Esto significa, sugiere la rapidez de percepción, acción y efecto de percibir. La consideración penetrante que precede a la acción. Escuche, la consideración penetrante que precede a la acción. Y podemos tomar un ejemplo para ilustrar esto. Nos pasa algo de repente feo y nuestras reacciones a veces son feas. ¿Por qué? Porque me sorprendió y porque fue lo primero que me salió. Aun cuando a veces las cosas que hacemos no es bueno o es feo, la reacción que tuve es fea, hasta que no lo meditamos un momento, no nos damos cuenta que tan feo es. Bueno, eso tiene que lograrse con el hombre nuevo. Antes de hacer algo, tiene que estar primero esta consideración. Considerar qué es lo que voy a hacer y cuál es el resultado que va a dejar. ¿Qué respuesta le voy a dar? Detenerse. Porque nosotros a un cristiano y todo cuando nos dice, pero vos no tenés tanto conocimiento. Por dar un ejemplo, no tenés tanto conocimiento. Enseguida sacamos a relucir el conocimiento que tenemos y eso no es bueno. No es bueno porque queremos defender algo cuando en realidad, como hemos visto, tiene que ser algo que se exhiba por detrás nuestro. O tenemos mucho conocimiento o de la Biblia o de alguna enseñanza y queremos imponerla o queremos que se lo respete por eso, cuando vengo dejando por detrás una conducta que deja mucho que desear. Entonces esto no puede ser en parte la verdad y en parte creciendo. Esto tiene que ser un total. Yo tengo que tener conocimiento, nosotros tenemos que tener conocimiento y nuestra vida debe acompañarla. ¿Se oye? Por eso dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos.
Esto encarga. ¿Tan seguro estaba? Esto encarga. Esto es lo que hay que enseñar. Esto es lo que tiene que difundirse. En estas cosas hay que ocuparse. Considera lo que te estoy diciendo. Piensa bien. Hay que luchar, hay que sufrir, hay que padecer, pero todo trae un resultado según Dios. Nunca Dios nos dijo que era fácil. Gloria a su nombre. Amén. Y viene por último, dentro de estos puntos, el mejor o el consejo más tremendo, más maravilloso podemos decir, o el consejo más grande de todo, lo que le viene hablando Pablo a Timoteo, y le dice: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Así que cuando le digo acuérdate de Jesucristo, apuntamos siempre hacia arriba, lo bajó a la tierra, del linaje de David. Nació entre los hombres, nació como hombre, nació según la promesa, era un hombre. Entonces le dijo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y dice: resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Gloria a su nombre. Entonces Pablo no está emparchando las cosas. No le está diciendo: ten el recuerdo de que Jesús vino, ten el recuerdo que Jesús murió y resucitó. No le está diciendo eso. Le está diciendo: recuerda que ha resucitado, y el que ha resucitado está contigo. O sea que no es el simple recuerdo, porque nosotros mismos nos vivimos de recuerdo, por más hermoso o tremendo que este haya sido, sino que vivimos el tiempo presente. Entonces, si hacemos memoria de Jesucristo, hacemos memoria para saber que está con nosotros. Hacemos memoria para saber que la muerte no lo pudo retener. Hacemos memoria para saber, hermano, que así como descendió y ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Envió el Espíritu Santo, que es la ayuda, el auxilio pronto a nuestra vida o a nuestras debilidades. No estamos solos. Entonces Pablo le dice: además de todo lo que ya te mostré, acuérdate de Jesucristo, que este murió, sí, del linaje de David, sí, como un hombre murió, pero resucitó. Y una vez que resucitó, ahora está con todos aquellos que invocan su nombre. Acuérdate de Jesucristo, porque no estás solo. Estás pasando momentos difíciles, estás pasando situaciones terribles. Bueno, Jesucristo está contigo. No estás solo, no te ha dejado solo. Así como Él dijo: no me ha dejado solo el Padre. Dijo también: el que me envió conmigo está. Así también está Jesucristo con todos aquellos que invocan su santo nombre. Pero ¿qué sucede? Hay que tener presente que Él está. Hay que tener presente que Él nos oye. Hay que tener presente que Él acude a nuestra ayuda. Hay que tener presente para pedirle. Hay que tenerlo presente para hablar con Él. Hay que tenerlo presente para pedir el auxilio o el socorro necesario para que Él venga en busca de nuestra ayuda. Si no, habrá, por gracia de Dios, alguno que venga a exhortarme o a hacerme saber estas cosas o a recordarme, como lo hace Pablo con Timoteo acá, para mi propio beneficio, para nuestro propio beneficio, para que crezcamos en el conocimiento de cómo Dios obra a través de Jesucristo en su iglesia y en los creyentes, en los hijos de Dios. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Así que el que es llamado a vivir esta vida debe considerar por encima de todas sus fuerzas. Escuche, esto tiene que ser importante. El que es llamado para esta vida debe considerar por encima de sus fuerzas, por encima de su capacidad, por encima de su ocupación, que el Jesucristo que resucitó está con Él y Él es el poder. ¿Se escuchó? Que no está solo, que siempre nos acompaña la presencia y el poder del Cristo resucitado. Y que no podríamos, por más capaz que fuésemos, o por más ocupación que tuviésemos, sin la ayuda de Él, no podríamos hacer lo que Él quiere que hagamos.
Por eso que los hombres que dejan de depender de Dios, dejan de depender del Espíritu, son hombres que después se desvían y dan enseñanza conforme a su entendimiento, conforme a lo que pueden comprender. Y allí vemos cómo ha pasado durante tanto tiempo, y desde que comenzó el Evangelio, el desvío de la verdad. Nacen las religiones, nacen los pensamientos de los hombres, nacen sectas y nacen un montón de cosas, hermanos amados, que desvían el propósito eterno y glorioso que tiene el Evangelio para con el hombre. Y hoy en día, más que nunca, es de admirarse, si usted presta atención, a la ocupación del sistema en derribar todas las buenas cosas que Dios estableció en el hombre, a derribarlo por completo, a hacernos creer que eso no sirve, a hacernos creer que Dios se equivocó. ¿Y quién defenderá la causa? ¿Y quién se pondrá entre esta gente o este sistema y la iglesia? ¿Quién será el valiente que levante bandera? ¿Quién será el que por el Espíritu hable verdad en Cristo Jesús? Estos hombres fieles, idóneos, hombres y mujeres que se ocuparon y se ocupan, son los que no van a callar, son los que no van a silenciarse con nada, son los que se enfrentan al sistema, son los que buscan el beneficio del hombre y son los que buscan que la iglesia no pierda las glorias dadas por el Señor. Por eso, hermano, cuando los temores amenazan, cuando las dudas asedian, cuando la incapacidad humana se nos hace presente allí, nos quiere reprimir y deprimir, tenemos que recordar que Jesús está con nosotros. Tenemos que recordar que el Jesucristo resucitado no nos va a dejar solos. Eso que Pablo llega a expresar, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque había descubierto que en su debilidad se perfeccionaba el poder de Dios. Cuando se dio cuenta que estaba limitado, acudió a Dios y Dios le ayudó. Y descubrió que en el límite de su debilidad aparece un poder de lo alto que lo ayuda. Descubrió a lo mejor lo que Cristo descubrió allí estando en agonía, cuando clamó a Dios y dice que fue oído por su temor reverente. Entonces, ¿cómo no pensar nosotros en estas cosas? ¿Cómo no tomar este ejemplo hermoso, maravilloso, de que Jesucristo está con nosotros, de que las cosas no fueron fáciles antes, no serán fáciles ahora, sobre todo en este tiempo que luchamos contra nuestra propia persona por sobre todas las cosas, porque cuando no nos creen, porque cuando no nos aceptan, porque cuando las cosas no salen como yo espero, yo tengo que creer que Jesús está conmigo. Cuando las cosas no tienen el resultado esperado, cuando en mi hogar el resultado no es el esperado, yo tengo que creer que Jesús está conmigo. Cuando en mi familia el resultado no es el resultado que yo esperaba, ¿debo seguir creyendo que Jesús está conmigo? Cuando veo que las cosas normales de la vida, de las parejas, de los matrimonios, no suceden en nuestra vida, en nuestro matrimonio, ¿tengo que seguir creyendo que Jesús está conmigo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para no hallar despropósito en Dios? Porque una cosa es decirlo, una cosa es conocer la palabra y traer a memoria. Job no halló despropósito alguno en Dios. Y otra cosa es sostener que en Dios no hay despropósito. ¿Cómo se puede hacer? Contando siempre con la preciosa y maravillosa ayuda, presencia y poder de Jesucristo que ha resucitado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se sienten ayudados por Él? Por eso debemos nosotros pensar, meditar
tiene que haber en nosotros eso que precede a la acción. Amén. Tenemos que considerar antes, y escucha entonces, ante cualquier decisión, antes de que decida dejar, antes que decida abandonar, antes que decida desistir, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Pensamientos negativos a causa de las cosas que suceden abundan. Y a veces parece que nos fuerzan a llevarnos a tomar una decisión que no es favorable, que nos estamos dando cuenta que no es la que conviene, pero parece mayor lo que estamos sintiendo. Parece mayor, parece que me está agobiando, parece que me está dominando, pero está pasando algo, me estoy olvidando de Jesucristo. Me estoy olvidando de aquel que puede ayudarme. Me estoy olvidando de aquel que no me dejó solo, ni me deja solo. Y si no me deja solo, ¿por qué no me ayuda? Porque siempre hay que clamar a Dios. Porque siempre hay que pedirle a Dios. Porque pedirle a Dios es creer que hay. Pedirle a Jesús es creer que tiene poder para librarnos. Confiar en el nombre de Jesús es rogarle a Él que extienda su mano, como lo hemos visto, gracias a Dios, en varias ocasiones en este lugar. Respuesta de nuestro Dios. Así que antes que hagas ninguna cosa, piensa en Jesucristo. Piensa que tienes una fe que no todos tienen. Piensa que tienes un conocimiento que no muchos tienen. Pero también debes pensar que esa fe y ese conocimiento sin la práctica se desvanece. Es como si no fuera nada. Es como si no se tuviera nada. Así como muchas personas que recibieron a Jesús, que se bautizaron, nacieron de nuevo, nunca tienen experiencia de una nueva vida porque nunca les fue enseñado. Porque su fe no se desarrolló en el conocimiento de las cosas establecidas por Dios. Por lo tanto, no pueden comprobar, no pueden descubrir, no pueden darse cuenta la magnitud de la vida que les fue dada. Pero cuando comienza el ejercicio, después de la enseñanza, y esto va progresando, enseñanza tras enseñanza, vamos descubriendo, vamos comprobando. Y ahora que estamos ya comprobando, debemos seguir creciendo para que este resultado en nosotros sea el que Dios espera. Ningún otro. Recuerda, a memoria, considera, acuérdate de Jesucristo. La carta a los Hebreos dice en el capítulo 12 y verso 3: considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta versión dice así: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Entonces, piensen en toda la hostilidad que Jesucristo soportó por parte de los pecadores, es el mismo verso, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Entonces hacemos la comparación y decimos: ¿cuánto padezco? ¿Cuánto sufro realmente? En nuestro caso, a veces padecemos y sufrimos porque necesitamos que a través de la experiencia seamos corregidos, seamos enseñados por Dios. Pero en el caso de Jesús, Él sufrió contradicción de los mismos pecadores. Él sufrió maltrato, sufrió desprecio, hasta la muerte de cruz en manos de pecadores sin ser un pecador, sin ser digno de muerte, aún no habiéndole hallado ninguna causa digna de muerte, igual enfrentó la misma muerte por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que lo llevó? Lo llevó el amor hacia la humanidad, lo llevó el amor hacia el hombre, hacia la mujer. No lo abandonó, no lo dejó. Ahora,
una vez muerto y resucitado, abandonará lo suyo, dejará lo suyo? Si cuando nosotros éramos enemigos, recordaba el Señor esto, Él estaba muriendo por nosotros. ¿Cómo va a abandonarnos ahora? ¿Por qué sentir, hermanos míos, que el Señor no está con nosotros? Y aunque sintamos estas cosas, la palabra de Dios dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ante mi sentimiento, prefiero creerle a Dios. Ante nuestro sentimiento, le creemos a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquel que nos llama, aquel que es fiel, justo, verdadero, santo, como Él no hay otro, ni habrá jamás. Y nos llamó a formar parte de su cuerpo, nos llamó a formar parte de su reino, nos llamó a compartir la paternidad de Dios con nosotros. ¿Qué más tenemos para darle gloria y honra y alabanza a aquel que ha hecho esto posible? No había forma, manera de que pudiéramos alcanzar algo tan tremendo como esto, que lo hemos recibido gratis, por amor, por misericordia y porque a Dios le plació llamarnos a este reino y gloria. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Vamos nuevamente a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, verso 8, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, verso 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo reconoce su condición, reconoce que estaba sufriendo, reconoce que estaba padeciendo. En estas expresiones aclara que la prisión no era nada lindo, no era algo aconsejable. ¿Cómo hacía para no desmayar? Si nosotros nos pasan pequeñeces comparado con esto, con cepo, casi todo el tiempo, según dicen los historiadores, encadenado al brazo de un soldado. Bien seguro, porque los romanos no se permitían perder un preso o que se le escapase una persona que tenían presa. Entonces se aseguraban bien. Ahora, ¿cómo se sostiene una persona en una condición semejante? Si cuando nosotros, por pequeñeces, por cosas que nos dicen, a veces por que nos quieran reprender, a lo mejor no lo hacen del mejor modo, pero es la verdad. Si me dice la verdad, tengo que reconocerla. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es el sufrimiento tan tremendo que puedo llegar a ver al apóstol Pablo sujeto a cadenas, prisiones, tras barrotes allí como un malhechor, siendo que no lo era, padeciendo verdaderamente por causa del Evangelio, nosotros sufriendo por tonterías y por pequeñeces? Y lo que es más triste, nos detenemos. Sin embargo, Él no se detuvo. Él no se detuvo para nada. Sufrió, dice, penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acá está su consuelo, acá está su alegría, porque yo estoy preso, porque me pueden encarcelar, pero las palabras que estoy enviando, las palabras que Dios me da, no las puede apresar nadie. Ahora, ¿sabe qué importante es esto? ¿Sabe qué importante es sostener esto, saber esto, tener en claro esto en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque nos puede pasar miles de cosas y nos pueden despojar de todos nuestros bienes y nos pueden despojar de todo lo que exteriormente tenemos, pero jamás podrán tocar nuestra fe, jamás podrán tocar nuestra confianza en Dios, jamás podrán interrumpir en lo más mínimo el amor de Dios para con mi vida.
Jamás podremos interrumpir el amor de Dios para nuestra vida. Nadie podrá tocar la fe, óigalo bien, nadie podrá tocar la fe. Si usted le cree al Señor puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿es importante esto? Es importante, porque vienen tiempos difíciles, porque a causa de lo que nos rodea, aún en los mismos hogares, pasan situaciones, pasan conflictos y pasan un montón de cosas, pero el cristiano, la cristiana, el Hijo de Dios debe tener presente que no hay nadie que le pueda sacar lo que fue puesto aquí y lo que fue puesto aquí. La vida que tiene aquí la puso Dios y nadie se la puede quitar. Piensen lo que piensen, digan lo que digan. Nosotros somos ante Dios lo que Él dice que somos. Entonces Pablo tiene esa certeza, esa seguridad, que fue llamado por Dios. Y los barrotes, muchos dirían en este tiempo, y ese se cree apóstol y mira, está encerrado allí entre las cadenas y los barrotes y los guardias. Y es siervo de Dios. ¿Cómo Dios no le libra? Esto muestra que es siervo de Dios. Esto muestra que es siervo de Dios, que a pesar de estar preso detrás de los barrotes, confiaba de que la palabra de Dios no habría forma de detenerla. Es la seguridad que tenemos que tener los hijos de Dios. Es la confianza que tenemos que tener en el llamado que Dios nos hizo. En la manifestación de aquellos que decimos y proclamamos ser hijos de Dios. Los que tenemos la verdad. La verdad no es lo que expresamos por gracia de Dios. La verdad es la palabra. La verdad es el Evangelio. Gloria a su nombre. Así que aunque estaba preso a modo de malhechor, su gozo era que la palabra no estaba presa. Nadie podía detener la palabra. Gloria a su nombre. Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Así que había cosas que lo motivaban. Había cosas que lo motivaban al apóstol Pablo en este caso. Por tanto, dice, todo lo soporto, porque esta palabra va a llegar. Todo lo soporto, porque esta palabra no la puede detener nadie. Porque este consejo va a edificar a personas. Porque este consejo va a hacer que las personas tengan un entendimiento limpio. Todo lo soporto, porque la palabra va a llegar igual. Todo lo soporto, por amor de los escogidos. Miren la seguridad que tenía, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Confiaba? ¿Confiaba? Confiaba para que Él los obtenga. Así que todo lo que me pasa va a traer un provecho. Bueno, eso es lo que a veces no pensamos. Nuestro padecimiento acorta el camino a alguien. Nuestro sufrimiento deja un resultado para algo. Entonces, en vez de estar lamentándonos tanto de las cosas que nos pasan, de los grandes conflictos que en definitiva miramos la Escritura y decimos, al final no son tan grandes. Al final no son tan difíciles, porque no estoy atado a un cepo allá abajo, no estoy atado, no estoy encarcelado, no estoy impedido de mi libertad. Estoy libre, puedo ir, puedo venir, puedo leer la Biblia y a veces no quiero hacerlo. Porque no pensamos que podemos ser de provecho para otra persona. Pero ¿sabe cómo me cuesta? Y lo que te cuesta es lo que vale, eso va a dejar resultado. Eso es lo que va a dejar resultado. Eso es lo que esperaba Pablo. Lo que le transmite a Timoteo. E insisto, Pablo no solamente hablaba palabras. Esto es bueno para todos. Para todo el que ama la verdad. Para todo el que recibe el consejo de Dios. Para todo aquel que está contento con que Dios lo observe y lo ayude. A través de la palabra, a través del consejo, a través de la corrección y a través de los ejemplos bíblicos. Entonces se alienta.
El verdadero hijo en la fe se alienta. No ve más que bendición. Porque los sufrimientos de Pablo no lo apocaban. No lo hacían menguar. En los Filipenses dice que al final trajo un buen resultado y progreso al Evangelio. Las presiones de él, ¿sí? Porque como muchas veces se dijo, estando preso, hizo notorio a todos de que por qué causa estaba preso. Estaba preso por el Señor. Era preso de Jesucristo y no de los hombres. Y los discípulos, oyendo esto, cobraron más ánimo y predicaban la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, el sufrimiento de una persona trajo resultados hermosos para otras. El sostenerse, el no menguar en su fe, a pesar de lo que le estaba sucediendo, trajo un mayor resultado para los que le venían siguiendo detrás. Teniendo conciencia o siendo consciente de que debía ser de ejemplo para otros. Él mismo tomó para sí la palabra de Dios y la vida nueva. Él mismo no se permitió, y aunque la Biblia no relata ninguna falla del apóstol Pablo, todos sabemos que la persona tiene que crecer espiritualmente. Y pasan situaciones y pasan cosas. Pero todos los que creemos a Dios, prosperaremos según su voluntad. Alcanzaremos lo que Él planeó. ¿Qué es lo único que falta? Que yo lo crea. Que usted lo crea. Si usted lo cree, nadie le mueve. Si usted lo cree, nada de lo que le suceda lo va a detener. Si usted lo cree, sabe que tiene, donde quiera que se encuentre, libre entrada al trono de la gracia. Donde quiera que esté, en la parte más baja de un sótano, de lo que fuere, usted clama a Dios y Él responde en el nombre de Jesús. Y Jesucristo le acompaña. Dice, todos me abandonaron, dijo Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Será que lo podemos experimentar? Y por ahí no sentimos que el Señor está a nuestro lado, pero sabemos que está. O necesitamos ver la figura como la del hijo de los dioses, como pasó en el tiempo de Daniel, cuando sus amigos fueron echados al horno. No, a quien amamos sin haberle visto. ¿Cuánto le aman? Sin haberle visto, yo lo vi colgado en la cruz. No lo conocí en persona, pero Él vive aquí. Él vive en cada corazón que abrió sus puertas y la recibió. ¿Cuántos están alegres por eso? Filipenses capítulo 4. Lo que le dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el verso 9 nos da la evidencia de que es una persona de que se ocupó. Insisto que a lo mejor no todo le salió bien de entrada, alguna situación capaz que le ha pasado, pero ya para este tiempo estaba bien seguro de lo que hacía. Y le dice en el capítulo 4 y el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. No dejó ninguna opción afuera. ¿Está oyendo? Lo que aprendiste, recibisteis, oísteis y visteis. Así que con esta persona no era suficiente las palabras. Para esta persona no tenía necesidad de decir yo lo sé o escuchar lo que enseñó, sino que enseñaba con toda libertad para que los que aprendían recibiesen esa enseñanza, lo que vieron en él, lo que oyeron de él, o sea, su conducta. No solo las palabras, sino la conducta. Ahora, en este tiempo es necesario perfeccionarnos en todo. ¿Lo escuchas? Perfeccionarnos en todo. En lo más mínimo. En lo más mínimo. A veces pensamos, por ejemplo,
llegar a cualquier horario al culto. A veces decimos no es tan importante. Todo depende. Depende qué tan importante sea el culto para mí. Depende qué tan importante sea el inicio de reunión para mí. Depende qué tan importante sea para mí el Señor en su día. Depende qué tan importante sea para mí el Señor en su día y la mesa. Bien, si lo dejamos pasar, empezaríamos el culto a 7:30, 8. ¿Comprende? Pero como Dios nos está ayudando, vamos a seguir ordenándonos. ¿Qué mejor que eso? Que tengamos un Dios como el que tenemos, que nos cuida, que nos ama, nos aconseja. Por lo tanto, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Entonces decimos, recordamos a alguien que fue un hombre, que recorrió la senda de esta vida, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese hombre nos comprende. Esa persona sabe lo que siento. Esa persona, nuestro Señor, sabe lo que me cuesta. Sabe cuánto padezco. Sabe cuánto padecemos. Porque aunque a veces no lo tengamos presente, Él lo sabe todo. ¿Sí? Ahora, ¿lo sabe para qué? ¿Para hacernos saber que lo sabe o para compadecerse de nuestras debilidades? Para compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? Esto no es un escudo o una salida para que cada quien haga lo que le plazca, sino es un consuelo para los que luchan. Para los que luchan queriendo hacer la voluntad de Dios. Amén. Y para no bajar los brazos por nada, aun cuando no haya el resultado como dijimos que esperamos, Él está con nosotros. Si no tenemos esos momentos de debilidad, cuando, como decía nuestra hermana, todo se nos vino encima, de repente una cosa, otra y otra. Si no tenemos al Señor, ¿qué sería de nosotros? Y aunque a veces no nos demos cuenta de que Él nos está ayudando y nos está fortaleciendo, el solo hecho de permanecer de pie en su iglesia, en su casa, en su reino, es la clara evidencia de que nos está ayudando. ¿Escuchó? Cuando no desmayamos a pesar de, cuando nuestra cabeza trabaja a 1000 por hora pensando un montón de cosas, pero mi corazón y mi espíritu me trae a la casa de Dios. Y mi espíritu busca la comunidad, la unidad del espíritu, la palabra de Dios, donde está la iglesia, donde está el cuerpo de Cristo. Entonces esa es la evidencia de que Jesucristo está conmigo y me está ayudando. Así que ¿cuántas cosas pueden pasarnos? Y en cuántas cosas tenemos que pensar ahora que la palabra de Dios viene tan directa, podemos decir, no sé cómo calificar. Entonces decimos, cuando la enseñanza nos parece que nos demanda demasiado, acuérdate de Jesucristo. ¿Se oye? Cuando la situación hace que todo se ponga oscuro, debemos acordarnos de Jesucristo. Cuando las enfermedades avanzan, debemos acordarnos de Jesucristo. Cuando todo se pone difícil, tremendo, cuando nos sentimos superados, acuérdate de Jesucristo. Del linaje de David. O sea, que fue un hombre que lo soportó, lo sufrió por amor. Podemos recordarnos de Pablo, que lo soportó por amor de los escogidos. Así que, hermanos amados, ¿qué cosa es tan difícil? Y hoy podemos nosotros descansar en el Señor
y poner todas las cosas que nos preocuparon hasta aquí, que nos trajeron casi en un doble pensamiento, casi con dificultad para decidir lo que es mejor. ¿Qué haremos con eso? Lo llevamos a Cristo. Recuerdo que Él está. Recuerdo que Él me dotó de poder. Recuerdo que Él me dio dominio propio. Recuerdo que yo tengo ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que si este consejo fue favorable para Timoteo, también lo es para nosotros. Si fue favorable para los filipenses, como así todas las otras cartas, también lo es para nosotros. Y para los que creemos, hermanos amados, Jesucristo realmente es precioso. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Así que ante cualquier cosa, acordémonos que Jesucristo ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios. Porque podemos decir, ¿quién más que Jesucristo vio las cosas oscuras, difíciles, de mucho dolor, de mucha angustia? Su alma está muy triste hasta la muerte, dijo en una ocasión. ¿Quién más que Él? Y mire ahora, cuando los hombres creen que ya lo destruyeron todo, allí salió Jesucristo venciendo y para vencer. Y nos ha dotado a nosotros de esa vida de victoria. Nos ha dotado a nosotros de esa presencia maravillosa y del poder de su Espíritu para creer y hacer todo cuanto el Señor nuestro Dios nos enviare a hacer. ¿Lo cree? ¿Nos alegramos entonces? ¿Nos alegramos de que es así? ¿De que podemos y que debemos hacer memoria de Jesucristo, del linaje de David, que padeció injustamente un montón de cosas por amor a nosotros? Y ahora nosotros estamos dispuestos a escudriñar en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas cosas que las dejamos pasar por alto, sabiendo que Él tiene conocimiento de todo. Pero no lo haremos solo. Jesús está con nosotros. No lo haremos solo. Jesucristo está con nosotros. ¿Cuánto lo creen y dan gloria a Dios? Puesto de pie, por favor.